Soy César Quintana, estudio ahora mismo segundo bachillerato y soy de Basurto. Hola, me llamo Kevin Fernández, tengo 21 años y soy de Guernica. Y actualmente estoy estudiando Ingeniería Civil. Soy Irati Urtiz de Anda y tengo 17 años, vivo en Lezama, pero estoy actualmente estudiando en Derio, que es un pueblo de al lado. Estoy cursando el segundo de bachiller y allí también estoy jugando a fútbol en un equipo que es el Derio. Soy Aitor Tejedor, trabajo en Osakidetza y he participado en varios proyectos como actor. Pues el guión presenta un personaje un poco diabólico y interesante, que es Demon, porque con sus actos y su persistencia consigue lo que quiere de Salo, que es un personaje muy débil, y pues con él consigue dinero, consigue tenerle a su merced todo el rato, chantajeándole y romper todo el ambiente que hay en la casa, las relaciones y todo. Al final trata algunos temas que por la parte de la relación homosexual que hay, sí que igual son cosas más comunes. También me parece que como el chico tiene novia, cuando aparece un chico, no sé qué, se ve que igual está un poco reprimido, porque en la primera escena se ve como que, vale, él tiene novia y no sé, y todo, pero que puede que le gusten los hombres, no lo tiene claro, entonces por eso decide probar. Me parece que es un tema, no está nada mal tratar este tema. Pues el personaje de Demon tiene partes que se identifican con mi persona y otras partes que no. Por ejemplo, el atrevimiento que tiene Demon, el ser echado para adelante y todo eso sí que va conmigo, porque yo la verdad que no tengo vergüenza para muchas cosas y tal, y sí que me veo identificado en esa parte del papel. Pero luego ya Demon pasa un límite que creo que es el de la extorsión, el del chantaje, incluso el acoso, se diría, hacia Salo, y no tengo nada que ver con una persona ni chantajista, ni extorsionista, ni nada. Yo soy bastante más calmado que todo eso. Se ve que puedes cometer un error en un momento dado que te puede llevar a cualquier cosa, como pasa con Salo, que acaba con problemas, y con Demon. El guión me parece original y la principal novedad, si comparamos con la temporada anterior, es que será un guión lineal. Por lo tanto, de esta manera yo creo que la historia enganchará al público. Bueno, pues Ainara es una chica que vive con su novio en el piso y llega un momento en el que entra Demon a sus vidas y lo rompe todo, rompe la relación, y no ha sido tan difícil entrar en el personaje de Ainara porque es algo que muchas veces pasa, las roturas, y al final el carácter que tenía Ainara era un poco entendible. Pues interpretar Demon para mí ha sido fácil en el sentido de que siempre es el mismo rol de agresivo, dominando la situación, todo el rato superior, y pues digamos que ese papel es fácil de interpretar, de coger, y una vez que lo coges pues sería todo el rato igual. Pero sí que tiene la dificultad hasta coger el punto de picardía, de tal, pero sin problema, no me ha costado mucho. Yo creo que coger el papel no me ha costado mucho. En esta segunda temporada veremos otro tipo de Telmo. No tiene nada que ver con el de la temporada anterior. Vendrá renovado tanto por dentro como por fuera y estará muy atento a lo que ocurre a su alrededor. Ya no será tan inocente y estará muy al loro de lo que pasa entre Demon y Salo. Salo no es una persona, se me hace un poco flojo. No le va mucho la bronca, igual algo no hubiese acabado en pelea antes, pero eso, le cuesta reaccionar y se ve que al final se harta, y cuando se harta sí que sale su furia. Pues las partes del episodio que más fáciles han sido para mí para grabar, o más bonitas o así, serían las de exterior,
la que hemos grabado saliendo del gimnasio y viniendo a casa y tal, porque a mí me gusta mucho grabar en exteriores, es como más natural, más abierto y tal, y grabar en interiores tiene la dificultad de la iluminación y todo eso y siempre es un poco más complicado. Y lo que tiene lo difícil del exterior es los ruidos, que pasaban coches o lo que fuera, y eso sí que dificulta un poco el trabajo, pero me resulta más bonito hacerlo en el exterior. Y luego la parte más difícil del rodaje sería la escena de la cama con César, que aunque me llevo muy bien con él y todo, pero al final es un momento incómodo en el que estás semidesnudo con alguien que no conoces prácticamente, y lo que digo, yo solo me pongo en esa situación pues en la playa, que me pongo sin camiseta o lo que sea, y al final hacerlo cuando estás trabajando en interior y tal, pues como que da más corte para el actor. El capítulo que más me ha gustado es el de Oean. Es cuando encuentro a Salo y a Demon en una situación un tanto incómoda. Es cuando abro la puerta de la habitación y les encuentro semidesnudos. La verdad que lo pasé muy bien grabando este capítulo. Y el capítulo que menos me ha gustado, pues quizá el de Sakelekua. Por una parte porque se trata de un capítulo algo largo, y por otra porque la secuencia del teléfono fue un tanto difícil de coordinar. No, muy buena, muy buena. Eso, al principio igual empezamos un poco más calladitos, más todo directo, sin bromas. Bueno, siempre sale, siempre que grabo o me equivoco digo perdón y estoy todo el rato perdón. Pero bueno, que no sé, tampoco lo hago como, no es por miedo a ellos ni nada. Y estamos de todo el rato, muchas bromas, ayer lo pasamos genial. Pues mi experiencia con mis compañeros, más que nada con César, que es con el que más he grabado, ha sido muy buena, nos hemos echado buenas risas, y con Errupin y José, que son los que están detrás de las cámaras, pues siempre buenos momentos, siempre risas, nos lo hemos pasado muy bien, sobre todo comiendo y en los momentos que teníamos fuera de cámaras, y siempre tenían una sonrisa, siempre de buen humor y todo eso. Y luego con Aitor y con Irati, pues aunque he coincidido menos con ellos y tal, también se ve que están siempre listos para pasárselo bien, para divertirse y que se puede estar tranquilamente con ellos. Bueno, pues la relación que he tenido con mis compañeros, la verdad que yo creo que ha sido muy buena, porque bueno, es la primera vez que he hecho algo así, y pues claro, al ser nueva pues no sabía cómo tenía que hacer las cosas, y pues ellos me han ayudado mucho, y pues también, como he dicho antes, son súper graciosos, entonces también nos hemos reído muchísimo, y pues eso, está muy a gusto grabando. La relación con todo el equipo, empezando desde la dirección hasta el elenco de actores, ha sido magnífica. Tener a José y a Rupin en la dirección ayuda mucho a hacer nuestro trabajo como actores y a preparar todas las escenas. Luego la relación con los demás actores, tanto con Kevin, con César y Ainara, ha sido estupenda. Un placer haber trabajado y compartido este proyecto. A mí sí me gustaría ser actor, pero bueno, dentro de todos los gustos que tengo aparte de eso, y yo, vamos, la experiencia, por lo menos este tipo de experiencia, no sé cómo será ya en mayores niveles, pero este tipo de experiencia pues me hace seguir queriendo ejercer de ello. Bueno, pues lo que ha supuesto participar en esta webserie para mí, pues bueno, ha sido ver el cómo se hacen todo este tipo de trabajos, el trabajo que conlleva, el tiempo, y bueno, pues todo lo que me llevo también, toda la gente que he conocido. Pues para mí el paso por la webserie esta ha supuesto algo nuevo, para mí totalmente desconocido, nunca había trabajado en nada de esto, ni conocía, y ha sido una experiencia bonita, me lo he pasado muy bien grabando este episodio con los actores, con el director y todo, y ha sido una experiencia bonita. El año pasado tuve la primera experiencia en este tipo de proyecto, y este año ha sido una experiencia muy positiva al volver a repetir esta webserie. Yo creo que cada día aprendemos algo nuevo y por lo tanto la experiencia ha sido muy positiva. Pues si me volvieran a llamar para grabar algún otro cortometraje, pues sí que aceptaría encantada,
porque la verdad es que me ha gustado mucho lo que hemos hecho y también he conocido a mucha gente que me ha ayudado y pues también me llevo muchos recuerdos, o pasajes y me lo he pasado muy bien grabándolo porque son muy graciosos todos. Pues si tuviera la oportunidad de trabajar en una webserie o en un rodaje de este tipo, de cualquier cosa, yo sí que aceptaría el papel porque me gusta la experiencia, es un campo, digamos, bonito, un mundo en el que te diviertes mucho grabando y rodando y tal, y con los actores pasas muy buenos momentos, te diviertes un montón, y eso, el buen rollo que hay entre el equipo, entre tanto cámaras y tal, como los actores y eso, pues sí que es una experiencia bonita. Y el género que me gustaría pues sería del tipo cómico, comedia o lo que sea, porque yo la verdad que cuando estoy en mi entorno con mis amigos y tal, siempre soy el que da el paso a hacer que todos se rían, me encanta hacer reír a los que están alrededor y tal, y me gustaría grabar algo de género de comedia, por ejemplo. Pues mi entorno se lo ha tomado muy bien, sobre todo mis padres, que desde que les dije que iba a participar aquí estuvieron muy contentos, animándome, diciéndome venga, a ver qué tienes, qué te han dicho, qué tienes que hacer, que te ayudamos, lo que sea. Y bueno, pues mis amigos también se lo han tomado muy bien y al principio me vacilaban un poco, y luego, pero claro, tienen muchas ganas de ver lo que hemos hecho y todo, o sea que muy bien. Y sin más, pues espero que quizá haya otra temporada más de Hemen se va. Lo veremos. Hasta pronto.